Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el Diplomado de Estabilidad de Taludes con el software de GeoStru. Los otros participantes ya se conectan, ingeniero Dylan, en un momento, ya me comuniqué con ellos y pues acabaron de salir de su trabajo y pues no han llegado todavía a casa, entonces pues el diplomado inicia a las 6 p.m. hora Colombia. Vamos a esperar siempre 5 minuticos antes de dar inicio y como tal pues ya son las 6:07, entonces vamos a dar inicio a la sección. Creo que ya le escuchamos súper bien, ingeniero Dylan. Si quiere nos puede, por favor, colocar la cámara y empezar a compartir pantalla como tal. ¿Listo? ¿Me Listo, escucho ingeniero. bien? ¿Me ven bien? Sí, sí se escucha bien. Ok, excelente. Iniciamos de una vez, Yulei. Sí, ingeniero, por favor. Sí, ya damos inicio el día de hoy al diplomado. Entonces nos comparte la pantalla y las otras personas igual van a estar ingresando. Yo estoy acá pendiente, ingeniero. Muy buenas tardes, ingenieros. Vamos a dar inicio, ya ahora sí, esperemos que sin complicaciones. Clase número 1, Slow, el programa Slow. Este, bueno, creo que la vez pasada estuvo un poco eh, interrumpido el asunto, ¿verdad? Entonces, vamos a presentarme de nuevo, y tal vez, ver si alguno ha tenido, hacer la consulta que hicimos la vez pasada. Creo que algunos ya me comentaron que han utilizado Slide y algunos otros programas que realizan estos análisis, pero quisiera volver a retomar para ver si hay algún otro compañero nuevo, ¿verdad? Que haya utilizado o que actualmente esté teniendo la experiencia de utilizar uno, ¿verdad? Entonces, como ya les había indicado, ¿no? Mi nombre es Dylan Fonseca, ingeniero civil de Costa Rica, con bastante experiencia en lo que es el área de geotecnia. Gracias a eso, tenemos una empresa acá en Costa Rica donde hacemos esos servicios y consultoría, ¿verdad? Estudios de suelos y análisis de estabilidad de taludes y demás. Entonces, la idea es poder transmitirles un poco de la experiencia y conocimiento que hemos obtenido, ¿verdad? Con ustedes en el uso de este programa, ¿verdad? Y ojalá lo puedan utilizar en los horarios que ustedes puedan realizar con sus clientes o ya sean en la empresa que quieran realizar, ¿verdad? Bueno, no sé si alguno, si me pueden comentar ahí en el chat si alguno Ingeniero, ha si tenido alguna quiere, experiencia. discúlpeme, si quiere se coloca la diademitas que se le escucha muy pasito, por favor. Es, Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí, listo. Ok. Sí, si me escriben ahí en el chat, si alguno ha tenido alguna experiencia, si actualmente tienen experiencia con análisis de estabilidad de taludes. Algunos me han comentado que trabajan en el slide. No sé si hay algún alumno nuevo que haya utilizado otro programa parecido. Ok, entonces solo el slide y vamos a dar entonces inicio a la clase, viendo que solo el slide lo que han utilizado. Me imagino que lo que quieren es utilizar esta capacitación para ingresarlo o utilizarlo como experiencia, ¿verdad? Vamos a iniciar con la clase entonces número 1. En esta clase vamos a ver lo que es la introducción al programa Slow de GeoStru.
¿verdad? Que vamos a ver como el funcionamiento, en qué consiste el programa, eh, las formas de cálculo que el programa tiene, las características de ingreso de los parámetros y además vamos a ver lo que es una teoría geotécnica, ¿verdad? Que yo considero que sería importante que la conozcan para de esta manera poder dar y realizar un análisis de la mejor manera, ¿verdad? Ya que son parámetros que tenemos que ingresar al programa, lo cual sería bueno que los recordemos, ¿verdad? Porque puede haber que muchos ya los conozcan, pero eh, se dejó de... Ya, qué pena, sí, es que lo puse como coanfitrión, discúlpame. Okay. Ok, entonces como estás comentando, vamos a ver un poco de teoría geotécnica, que es importante recordarla o reconocerla a la hora de ingresar los valores al programa. Los objetivos de esta clase serían conocer las características básicas y funcionamiento del programa SNOW para realizar análisis de estabilidad de taludes. Como vamos a ver las características del programa, su funcionamiento y cómo realizar los análisis. Vamos a determinar y analizar los parámetros del suelo obtenidos por medio de un estudio técnico a utilizar para el modelado y análisis de estabilidad de taludes. Vamos a ver cada uno de los parámetros y tal vez comentarles un poquito a fondo, ¿verdad? De lo que sería cada uno y las características de cada uno a la hora de ingresarlos al programa como tal. El programa GeoStru SLOW. Es un programa para análisis de estabilidad de taludes, como les indicaba, en lo que son suelos con o sin cohesión. Quiere decir que son tanto para suelos cohesivos como para suelos granulares como arenas. Y además también se pueden modelar suelos rocosos con métodos tradicionales en geotécnica, como lo es el equilibrio límite, y además con un método de elementos discretos. Además, estos análisis se pueden realizar en dos condiciones. Se puede realizar tanto estático como dinámico, ¿verdad? Agregándole sí, acá en esta imagen tenemos lo que es un análisis de estabilidad realizado por medio de Slow, ¿verdad? Que ahí poco a poco vamos a irlo viendo, pero es para que los ya se vayan familiarizando con la interfaz del programa. Métodos de cálculo geotécnicos que utiliza el programa. Bueno, el método que vamos a enfocarnos es en el equilibrio límite, ya que es el que utiliza el programa y el que vamos a utilizar, ¿verdad? Es uno de los métodos más utilizados en la práctica, porque el valor de coeficiente de seguridad obtenido no dista demasiado del valor real. El método de equilibrio límite establece que la rotura del terreno se produce a través de una línea que representa la superficie de rotura. De esta forma se interpreta que la masa de terreno por encima de dicha línea se desplaza con respecto a la masa inferior, produciéndose así la rotura del terreno. Esto lo que quiere decir es que el programa lo que hace es que ejecuta como una línea horizontal, ¿verdad? Y que en esa línea se mueve de un lado para otro cuando se produce un movimiento signo, se produce una rotura y de ahí es que se realiza la análisis de estabilidad realizando una serie de iteraciones, ¿verdad? Por lo tanto, por definición, el factor de seguridad obtenido, ¿verdad? Es lo que vamos a buscar por análisis de estabilidad, es la relación entre el resistente, que va a ser la parte resistente de la línea actuante, ¿verdad? Contra lo actuante del suelo, lo cual para que no se produzca la rotura o deslizamiento se debería tener una condición en equilibrio donde el factor de seguridad sea igual a 1, como mínimo. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando el factor de seguridad que nos arroja el análisis es igual a 1, tenemos una condición en equilibrio, ¿verdad? Eso sería
lo que se busca. Sin embargo, hay ciertos, bueno, aquí en Costa Rica hay un código que rige este tipo de análisis donde se indican valores de factor de seguridad mínimo, ¿verdad? Según las zonas o según la complejidad del proyecto. Imagino que en Colombia este, debe de haber algún código que rija también esos factores de seguridad, el cual habría que extraer de esos códigos. Ingeniero, qué pena, discúlpeme, ¿puedo hablar de pronto un poquito más fuerte, más despacio? Es que no le estamos entendiendo, qué pena. Todo me confirma también, por favor, en el chat, si todos tienen activa la licencia del software, por favor. Gracias. Ok, ahí me escucha bien, yo. Sí, ingeniero, pero entonces un poquito más fuerte y más despacio, es que va muy rápido y no les escuchamos muy bien. Gracias. Ok, ok. Listo. Me confirman todos si me escuchan bien. Acá por el chat, por favor, para, Sí, ahora sí se escucha mejor. sí, para poder continuar. Ok, listo. Muchas gracias. Ok, estamos que ese es el método de cálculo del flow, del programa, ¿verdad? Tal. El método de las rebanadas. Este es el método que utiliza el programa como tal, ¿verdad? Este método se realizó para mejorar la precisión de los métodos de equilibrio. Se encuentra el método de las rebanadas. En este, la masa de deslizamiento se divide a efectos de cálculo. Este es el que les comentaba, ¿verdad? Donde se realiza una serie de iteraciones, donde se realiza el método de equilibrio límite en muchas veces, ¿verdad? Las veces que uno le coloque software. En este, la masa de deslizamiento se divide a efectos de cálculo en una serie de rebanadas verticales que se consideran como sólidos rígidos o bloques y que por tanto deben satisfacer cada uno todas las condiciones de equilibrio. Para efectos de cálculo no se recomienda utilizar menos de 10 rebanadas. Esto lo que quiere decir es que para efectos de cálculo, a la hora de ingresar los valores de entrada al software, es bueno ponerle el programa nos calcule al menos como mínimo 10 rebanadas, que serían 10 iteraciones como tal, ¿verdad? Entonces, pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante y la cantidad exacta, la que vamos a utilizar o la que es mejor para el programa. Algunas notas importantes para el modelado con el software. Estas son algunas notas que sería como decirlo, tal vez que sería como una receta, por así decirlo, ¿verdad? A la hora de ingresar, esta diapositiva es muy importante que la tome en cuenta porque si no se sigue alguna de estas tres reglas, casi que el programa no podría realizar el cálculo. Entonces, las tres reglas que tenemos son las siguientes. Para usar de manera correcta el programa es necesario respetar algunas reglas que se enumeran a continuación. La número 1 sería sistema de referencia. El talud se debe definir en el cuadrante positivo de un sistema cartesiano X y Y. Eso lo que quiere decir es que el talud debe estar definido en valores de X y Y, ¿verdad? En los valores cartesianos de X y Y, ¿verdad? Como lo hemos conocido, que donde las X son las líneas horizontales, ¿verdad? Y las Y son las líneas verticales. La cota Y debe ser creciente de izquierda a derecha. Lo que quiere decir es que el talud siempre debe ir creciente de izquierda a derecha. El talud nunca puede ir decreciente de izquierda a derecha porque si no el programa no realiza el análisis como debe ser, ¿verdad? Las características geotécnicas de los estratos del talud a examinar se deben de atribuir partiendo del estrato superior hacia el inferior. Eso lo que quiere decir es que las características geotécnicas que vamos a colocar a cada uno de estos estratos
Como se ve en la imagen, que ahí vemos dos estratos, ¿verdad? La capa café y la verde musgo. Entonces lo que el programa lee es que las características geotécnicas las vamos poniendo de arriba hacia abajo. Entonces esas son algunas de las notas importantes que debemos respetar a la hora de ingresar los valores o parámetros al programa. Características geotécnicas. Bueno, en este apartado lo que vamos a ver es como las características geotécnicas que solicita el programa a la hora de nosotros ingresar los parámetros de los valores, ¿verdad? Esos son parámetros que extraemos de estudios geotécnicos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de verlos uno por uno un poquito a fondo para entenderlos y ver lo que estamos ingresando al programa, ¿verdad? Bueno, lo que dice es que este apartado es donde se reúnen todos los datos relativos a las características geotécnicas del talud. Los parámetros geotécnicos se deben introducir comenzando desde la estratificación superior a inferior, que es lo que comentamos anteriormente. Los parámetros geotécnicos que se deben de introducir para cada estrato de conforme talud son los siguientes. Un parámetro o pruebas físico-mecánicas, ¿verdad? Que se le realiza al suelo a la hora de realizar los estudios técnicos. Como tenemos lo que son los pesos volumétricos del suelo, ¿verdad? Como es un peso específico recto, el peso específico saturado. Otro valor que ocupamos de cada uno de esos estratos es la cohesión, ¿verdad? Es un valor bastante importante a la hora de modelar un análisis. Ángulo de rozamiento interno del suelo y la permeabilidad del suelo, si es permeable o impermeable, que eso lo determinamos igual realizando lo que es un estudio de suelo. Acá abajo tenemos una imagen, ¿verdad? Que es donde se ingresan cada uno de esos valores en el programa, ¿verdad? Acá tenemos los números de estratos, que sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Luego se agrega lo que serían los pesos específicos. Bueno, se agrega el peso específico saturado. Tenemos donde se agrega la cohesión de los materiales, ¿verdad? El ángulo de fricción de los materiales, su permeabilidad. Y también obtenemos lo que es la textura, donde le damos el color para diferenciar cada uno de los estratos. Tipos de cargas que ingresamos en Slow o que podemos modelar en Slow. En el programa se pueden introducir y modelar al talud en estudio dos tipos de cargas. Cargas concentradas, que las conocemos también como las cargas puntuales, ¿verdad? Esas cargas puntuales se puede decir que sería como tal vez una columna, eh, este, una columna o tal vez una placa de cimentación, ¿verdad? Que queramos modelar en el programa. Entonces, de esa manera podemos, son ejemplos de formas de introducir, de modelar cargas concentradas. Y las cargas repartidas, que las conocemos también como cargas distribuidas. No sé si ahí me pueden comentar cómo las conocen en Colombia, los tipos de cargas concentradas, puntuales, cargas repartidas o distribuidas.
acá en Costa Rica se le conocen más como cargas puntuales y cargas distribuidas. En Colombia no sé si le dirán cargas concentradas o repartidas, ¿verdad? Pero por lo menos esas son las cargas que se pueden ingresar al programa. Ok, acá vamos a ver lo que son las obras de refuerzo o estabilización, ¿verdad? Que se pueden modelar en el programa a la hora de que tengamos que colocar alguna obra de estabilización para poder obtener la estabilización del talud. Entonces, algunas de estas obras serían muros de contención, ya que estos tipos de muros ya se pueden llevar ya sea en concreto, muros de concreto, de mampostería o block, no sé cómo le dirán en Colombia, pero se pueden modelar lo que son los muros de retención o contención. Se pueden modelar pantallas ancladas, ¿verdad? Lo que serían los anclajes, que ya sean pasivos o activos, ¿verdad? Según los requerimientos del proyecto. Se pueden hacer pilotajes, se pueden utilizar muros de gaviones, ¿verdad? Que son piedra armada con malla electrosoldada, ¿verdad? Que se coloca. Y también se puede modelar lo que son tierras reforzadas. No sé si alguno me puede comentar qué obras o obras de estabilización son las más utilizadas en Colombia con respecto a este tipo de obras que se pueden utilizar en el programa. Si alguien me puede comentar cuáles son los que más se utilizan en Colombia. ¿Okay? Estas obras, bueno, pueden darse ya sean para nivel de carreteras o para nivel de edificación, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, en carreteras se utiliza mucho lo que son anclajes, ¿verdad? Que son pantallas ancladas. Y se utilizan mucho los pilotajes y también los muros de gavión. Las tierras reforzadas no son tan utilizadas acá en Costa Rica, ¿verdad? Pero así en nivel de proyectos de carretera son como los más utilizados, y los muros de contención, que son los más utilizados para proyectos de edificación. Acá tenemos unas imágenes donde podemos ver el modelado de un talud. Ok, ahí nos escribe Mauricio, que se utilizan todas las veces. Ok, también utilizan muros en suelo reforzado. Ok. Y acá en el curso vamos a tratar de verlos todos, ¿verdad? Para que puedan modelar cada uno de ellos según las características del proyecto. Bueno, aquí tenemos como la pestaña donde podemos, del slow, donde podemos agregar cada uno de esos este, obras de estabilización, ¿verdad? Parámetros biotécnicos para el modelado de análisis de estabilidad. Ok, aquí vamos a ver un poco lo que le comentaba, que vamos a ver un poco de los parámetros que les comenté anteriormente, ¿verdad? Lo que son los pesos, las presiones, capacidad de soporte, parámetros que extraemos de estudios geotécnicos, ¿verdad? Entonces, para saber
qué es lo que tenemos que tener primero para poder iniciar con el análisis, ¿verdad? Que es bastante importante. Como les comentaba, tal vez algunos ya los conocen, ¿verdad? Pero solo para recordarlos y también ir conociendo un poco, haciéndole consultas, ¿verdad? Ahí les voy a estar haciendo consultas eh, de los estudios y demás para también yo conocer un poquito de lo que más se utiliza en Colombia y si es parecido acá o no, ¿verdad? Con respecto a acá en Costa Rica. Bueno, aquí vamos a ver algunas definiciones básicas para lo que es los análisis, ¿verdad? Tenemos lo que son los taludes, ¿verdad? Sabemos que son pendientes o superficies inclinadas de un terreno que podemos tener naturales o artificiales. El primer tipo de talud se le conoce como laderas también, los naturales, ¿verdad? Los que no han sido intervenidos por el hombre. Y los artificiales, que son los taludes o talud, ¿verdad? Que se le denomina así porque ya han sido intervenidos por el hombre, ¿verdad? Tal vez ya han realizado algún corte y entonces ya se le denomina talud. Análisis de estabilidad de taludes, como ya lo comentamos, ¿verdad? Es la determinación de un factor de seguridad al deslizamiento mediante los parámetros geométricos del talud, que es muy importante, ¿verdad? Deberíamos de tener los parámetros geométricos del talud y los geotécnicos del tipo de suelos que lo componen, ¿verdad? Por lo tanto, para determinar los parámetros geotécnicos del tipo de suelo que compone el talud, se realiza lo que les comentaba, lo que es un estudio geotécnico en la zona en estudio. Acá en la imagen podemos ver lo que sería un talud, ¿verdad? Porque ahí ya se logra observar que ha sido intervenido por el hombre. Que vamos a ver lo que es un estudio geotécnico. El estudio geotécnico es el proceso de estudio de cada uno de los estratos que compone el suelo y la justificación técnica del comportamiento del terreno en relación con un proyecto a desarrollar, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que nos estudia el comportamiento que va a tener el suelo a la hora de colocarle las cargas y demás del proyecto que se vaya a hacer, donde su resultado final se concreta por medio de un estudio, un informe final geotécnico. El estudio geotécnico se realiza mediante pruebas de penetración del suelo. Entre ellas tenemos el sistema de perforación estándar, ¿verdad? Que es el SPT, es uno de los más antiguos métodos utilizados. Digamos que se le han ido haciendo actualizaciones, ¿verdad? El cual es normado también. Tenemos lo que es el sistema de rotación con broca de diamante, que es lo que conocemos como la perforación a rotación, ¿verdad? Para suelos rocosos. Y tenemos uno de los métodos más actualizados, que es el CPT, ¿verdad? Que es un método eh, donde ya podemos obtener resultados o valores en sitio, ¿verdad? Computarizados. Acá en la imagen tenemos la primera imagen donde dice trabajo de campo con SPT, ¿verdad? Que es como un ejemplo de un estudio de suelos por medio de SPT. Es un estudio acá realizado en Costa Rica, por medio de un trípode, donde ese trípode nos levanta por medio de un motor un mazo, que ese mazo nos va introduciendo barras y vamos obteniendo muestras alteradas para luego llevarlas al laboratorio y obtener los parámetros que vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Luego tenemos en la imagen del medio lo que es una perforadora de rotación. Esto lo comentaba ya para suelos rocosos, donde ya con el SPT no podamos continuar, porque el SPT sería para suelos cohesivos, ¿verdad? Y tenemos el CPT, que es la última imagen, que ya es
ya es un estudio de suelos en sitio, ¿verdad? Donde tenemos valores en sitio por medio de, que son valores computarizados, ¿verdad? Acá respecto a esto, no sé si me pueden comentar cuáles son como cuál es el más utilizado en Colombia. ¿En Colombia todavía se utiliza el SPT o solo utilizan CPT, rotación? SPT, ok. SPT y en los suelos rocosos rotación, me imagino. Refracción sísmica, ok. Refracción sísmica también es un tipo de estudio, ¿verdad? Pero ya ese es un estudio más geológico. Que también es muy importante la refracción sísmica, ¿verdad? Porque podemos comparar valores que nos arroje el SPT con la refracción sísmica, ¿verdad? Como lo que es la capacidad de soporte por medio de la velocidad de onda de la refracción sísmica, ¿verdad? Entonces, son muy importantes trabajarlos como en conjunto, lo que es la refracción sísmica. Y aquí en Costa Rica se utiliza mucho el SPT y la rotación. El CPT ya se está ingresando, pero no es como tan solicitado. Pero ya se está ingresando lo que es el CPT también. Ok, vamos a continuar con los parámetros geotécnicos. Los parámetros que se obtienen del resultado final del informe geotécnico y que se utilizan para clasificar y determinar la estratigrafía del talud para el modelado del análisis de estabilidad son los siguientes, ¿verdad? Les comentaba. Bueno, comenzamos con los límites de Atterbury, ¿verdad? Que sería como una de las pruebas importantes a realizar para lo que es la clasificación de suelos. Acá estará como la norma que la rige, ¿verdad? Que es una norma internacional, entonces me imagino que allá en Colombia es la misma. Los límites de Atterbury son ensayos de laboratorio normalizados que permiten obtener los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en estado plástico. Con estos ensayos es posible clasificar el suelo en la clasificación unificada de suelos SACS, ¿verdad? Los rangos de límites se clasifican en límite líquido, límite plástico y el índice de plasticidad. Acá tenemos en la imagen una estratigrafía, ¿verdad? Donde se realizan límites. Acá cambio de estratigrafía o de color que se vea, ¿verdad? Cuando se extraen las muestras y de esta forma poder clasificar el suelo. El límite líquido se define como el contenido de humedad en la frontera entre los estados de consistencia plástico y semilíquido, ¿verdad? El límite plástico se define como el contenido de humedad de frontera entre el estado de consistencia plástico y semisólido. Y el índice de plasticidad se expresa como el porcentaje que indica el tamaño del intervalo de variación del contenido de humedad con el cual el suelo se mantiene plástico. Entonces, esos son los parámetros que tenemos con los límites de Atterbury, ¿verdad? Donde el límite líquido es la frontera o cambio del estado plástico a semilíquido, y el límite plástico es la frontera cuando se da el cambio del estado plástico a semisólido. Son los datos que obtenemos del ensayo. Acá en esta primera imagen podemos ver una tabla este, del informe de lo que es, cómo se informa, ¿verdad? O se reportan estas pruebas de límites.
Acá podemos ver los datos que tuvimos, que tenemos el límite líquido, el límite plástico, el índice plástico, ¿verdad? Y tenemos además la información de granulometría. Y en esta segunda imagen se ve la carta de plasticidad, ¿verdad? Con la cual clasificamos el suelo según los resultados que obtenemos, donde los valores que están horizontales son el índice plástico, ¿verdad? Y los valores que están en verticales sería el índice de plasticidad, perdón. Lo que son las líneas horizontales, los valores horizontales, es el límite líquido, y los verticales el índice de plasticidad, ¿verdad? Son los valores con los que ingresamos y clasificamos el suelo. Análisis granulométrico. Ese es otro tipo de ensayo, ¿verdad? Físico-mecánico que se le hace al suelo. Acá tenemos la norma que lo rige. El análisis granulométrico es un tipo de análisis físico-mecánico de laboratorio que determina la textura del suelo resultante de la proporción relativa entre los diferentes grupos de partículas primarias, arena, limo y arcilla existente en el suelo, según sus diámetros. La granulometría nos permite conocer la medida de las partículas presentes en una muestra y de esta forma clasificar el suelo, si es cocido, arenoso, una arena o grava. Eso lo que quiere decir es que por medio de estas mallas que se observan en la imagen, ¿verdad? Cada una tiene diámetros y medidas diferentes. Se ingresa al suelo por ahí y se va clasificando y dependiendo de los porcentajes retenidos y pasando, ¿verdad? Y con esos porcentajes es que podemos clasificar si el suelo es cohesivo, si el suelo presenta características arenosas, si es una arena o ya clasifica como una grava. Pero básicamente para eso es que funciona la granulometría como tal. Acá continuamos con más parámetros geotécnicos, ¿verdad? Densidad seca, ahí tenemos su norma. Corresponde a la mayor densidad que puede alcanzar el suelo al ser sometido a la humedad óptima o mínima por medio de calentamiento por un horno. Esta densidad es la que obtenemos por medio del calentamiento por un horno, ¿verdad? Donde se obtiene una muestra y se añade al horno por medio de un envase con un peso ya conocido y demás. Pero las normas o procedimientos como tal no vamos a ingresar muy a fondo porque si no ya sería otro curso, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a ver, vamos a verlos, a definir cada uno de los parámetros y comentarlos un poquito. La humedad natural, ahí está la norma que lo rige, y se denomina como la densidad húmeda de un suelo a la relación entre su masa total, partículas sólidas, y agua que haya en los poros, ¿verdad? Entonces se denomina como el peso húmedo que tenga, o la cantidad de saturación, el nivel de saturación, según el nivel de saturación de agua que tenga el suelo, ¿verdad? Entonces esto es como un ensayo donde obtenemos ese valor. Y esos dos primeros valores son importantes para obtener lo que sería el peso unitario húmedo, ¿verdad? Como lo conocemos. O también se le conoce como el peso saturado, ¿verdad? Se le denomina como la densidad saturada de un suelo a la masa total de las partículas y el agua que ocupa la totalidad de los poros. Y se calcula mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? Esta fórmula es muy importante, yo la agregué aquí. Es como la única fórmula que agregué porque algunos estudios técnicos no traen lo que es el peso saturado o húmedo calculado, ¿verdad? Sino que traen cada uno de los valores por separado
como lo vemos en la imagen. Nos dan el valor del porcentaje de humedad y el valor del peso seco por separado, y con esta fórmula sacamos lo que es el peso húmedo. Pero eso lo vamos a ver también cuando ingresemos ese valor al programa. Compresión inconfinada del suelo, ¿verdad? Lo que es la cohesión. Acá está la norma que lo rige. Este método de ensayo consiste en la determinación de la resistencia a la compresión inconfinada del suelo cohesivo, denominado cohesión. Esto en la condición intacta, remodelada o reconstituida, utilizando la aplicación de la carga axial controlada por deformación. Este es como uno de los métodos más sencillos de determinar la cohesión, ¿verdad? Hay otros métodos más, o pruebas especiales, ¿verdad? Como lo dice aquí, que son lo que sería el ensayo triaxial o corte directo, pero estos son ensayos más costosos, ¿verdad? A la hora de obtener este valor son mucho más costosos, conllevan mucho más tiempo de espera para obtener los resultados. Sin embargo, la compresión inconfinada es un parámetro bastante bueno para obtener la cohesión del suelo. En la primera imagen tenemos lo que es la prueba por la compresión inconfinada, donde se obtiene una muestra, como lo dice la definición, ¿verdad? En condición intacta, remodelada o reconstituida. Acá está en una condición remodelada, ¿verdad? Ya que está con un diámetro definido y tal vez una altura definida también. Y se le empieza a aplicar carga axial controlada por deformación, y ahí se van obteniendo los parámetros necesarios. Y en otra imagen tenemos ya lo que es por los métodos especiales o ensayos especiales, ¿verdad? Que serían la triaxial y corte directo. Son ensayos mucho más costosos y duraderos, pero sin embargo son muy buenos, ¿verdad? Se utilizan más que todo para proyectos tal vez con una complejidad geotécnica muy alta para obtener valores más representativos también. Ok, vamos a continuar con la capacidad de soporte del suelo. Entonces, técnicamente, la capacidad de soporte del suelo es la máxima presión de contacto entre la cimentación y el terreno, de forma tal que no se produzca un fallo cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. Para el cálculo de la capacidad de soporte admisible de los estratos del subsuelo, se utilizan fórmulas para suelos cohesivos y para suelos granulares según su clasificación, por medio del valor de cohesión, que ya lo vimos un poquito, por medio de los valores de pesos unitarios del suelo y el ángulo de fricción. Las fórmulas utilizadas deben ser aceptadas según los códigos que rigen el país, ¿verdad? Acá en Costa Rica hay como un código de cimentación donde están las fórmulas que se pueden utilizar acá en Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, también se pueden utilizar las fórmulas conocidas para tener la capacidad de soporte, ¿verdad? Como es la de Terzaghi. Y acá tenemos una imagen donde reportamos la capacidad de soporte según las profundidades, ¿verdad? En cada una de los estudios o los que se realizó. En dos perforaciones, pero esto ya ahorita lo vamos a ver un poco para lograr entender todas estas imágenes y demás. En Colombia, no sé si alguno me puede decir, en Colombia me imagino que sí, hay algún código que les ayuda a ustedes o les orienten para utilizar fórmulas
para cálculo, capacidad de soporte y demás. No sé si alguno me puede comentar ahí si en Colombia existen. Imagino que sí. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que sería el coeficiente sísmico de la zona en estudio. El coeficiente sísmico es la fuerza cortante horizontal que actúa en la base de la zona en estudio, el cual se divide en dos coeficientes, en acción sísmica horizontal y en la acción sísmica vertical, ¿verdad? Como tengo acá, que son los parámetros KH y KV. También tenemos lo que es la aceleración sísmica máxima. La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo. Es la medida de un terremoto más utilizada en la ingeniería y es el valor utilizado para establecer normativas sísmicas y zonas de riesgo sísmico. Cabe destacar que dichos valores se obtienen según la normativa sísmica que rige cada país, ¿verdad? Donde se clasifican las zonas de riesgo sísmico. Como lo indica aquí, ¿verdad? Esto sí es bueno recalcarlo. Acá son valores utilizados del Código Sísmico de Costa Rica. Me imagino que en Colombia hay algún código donde puedan obtener estos valores, ¿verdad? Les voy a enseñar más o menos para que tengan una idea de cómo es que se obtienen estos valores acá en Costa Rica. Y ahí están, ahí logran ver un PDF. No sé si me pueden confirmar ahí Yurley. Ok, ok, ok. Acá en Costa Rica, esos valores los obtenemos de la siguiente manera. Obtenemos zonas, tenemos zonas ya divididas, aquí en este cuadrito. En Costa Rica se dividen por tres zonas, zona número 2, 3 y 4. Y esas zonas, según el tipo del suelo que se obtengan, ¿verdad? Se clasifican con tipo de sitio, que ya sea S1, S2, S3, S4, que estos tipos se clasifican según el tipo de suelo que obtenemos, ¿verdad? Entonces, obteniendo este tipo de sitio y además obteniendo las zonas, podemos obtener lo que es la aceleración máxima efectiva, ¿verdad? Sería esta, que la vamos a ocupar para ingresarla al software. Luego con eso,
Después de que obtenemos ese parámetro, nos venimos para otro parámetro importante que debemos conocer, que es el código de cimentaciones, ¿verdad? Según la zona, igual nos rige el país y el tipo de estudio, obtenemos los parámetros de valores de KH y KV, la que sería este. Y en estos valores, que son los que vamos a agregar acá. Este es KH y KV, donde KV sabemos que es la mitad de KH. Acá en Costa Rica lo manejamos así. Entonces tenemos el valor, el coeficiente horizontal y el vertical le ponemos la mitad del horizontal. Y acá tenemos el valor de aceleración máxima. Esa es como la manera en que lo hacemos acá en Costa Rica. Entonces, seguramente en el caso práctico que se les va a dejar, este, vamos a ver si se realiza por medio, que ustedes lo realicen por medio del código de Colombia. Ok, este sería el caso práctico que se va a dejar para esta primer clase, donde yo les voy a facilitar un estudio geotécnico y ahí ustedes van a extraer la información que hemos ido viendo en esta presentación. Pero, sin embargo, yo les voy a dar como un ejemplo para que vean y sepan interpretar el estudio que les voy a pasar, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer con un estudio que ya ustedes tengan o con un estudio de Colombia, también sería válido, ¿verdad? Entonces voy a abrirles el estudio un momento para proyectárselos. Un momento. Voy a abrir un estudio para que veamos el ejemplo de cómo extraer cada uno de los parámetros y entonces también ustedes se pueden ayudar para el caso práctico. Ok, a proyectarlo.
Ahí estaría el estudio, ¿verdad? Este sería el estudio que que yo les voy a facilitar en la plataforma para ustedes extraigan cada uno de los valores que vamos a utilizar para iniciar con el modelado. Bueno, aquí tenemos el estudio que indica la información del cliente y demás, lo que se realizó. Vamos a ir yendo de una vez a los parámetros que necesitamos. Acá tenemos como los objetivos del estudio. La ubicación del proyecto, ¿verdad? Que la vamos a conocer en el estudio. El estudio indica que se efectuaron 2 perforaciones por medio del sistema de SPT de 4 metros de profundidad cada una. 4 metros de profundidad cada una. La metodología que se utilizó, ¿verdad? Es una metodología de SPT, que ya la comentamos. Acá tenemos los ensayos que se realizaron al suelo en este estudio para clasificar el suelo, que como podemos ver son los mismos que mencionamos en la presentación, ¿verdad? Que son la densidad seca, la humedad natural, límites de Atterberg y el análisis granulométrico. Acá vamos a tener lo que es la primera sección geotécnica, donde va a ser los resultados del estudio geotécnico. Acá tenemos el perfil estratigráfico del terreno, donde lo clasificamos en 3 capas, ¿verdad? La capa A, la capa B y la capa C, donde cada una de las capas son suelos diferentes, ¿verdad? Sin embargo, tienen la misma característica, que son suelos cosivos, pero suelos cosivos con comportamientos diferentes. Tenemos la primera capa, que es un suelo orgánico o suelo residual, no sé cómo le llamarán en Colombia. En Costa Rica le llamamos suelo orgánico. Y luego continuamos con un estrato o una capa B de limo de alta plasticidad. Esto es un suelo cocido, pero es un limo así como alta plasticidad, que hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy bien definido. Y tenemos lo que es una tercera capa o tercer estrato, que es una arcilla limosa, según los resultados de los límites, que sería también un suelo cocido, ¿verdad? Esto hasta los 4 metros de profundidad que se analizó. Y acá tenemos lo que es la tabla. Estos son como uno de los primeros datos que tienen que extraer del informe, ¿verdad? Para ir conformando los parámetros que ocupamos para modelar el análisis. Acá tenemos lo que es cada uno de los límites o los límites de Atterberg de cada capa, ¿verdad? La capa B y C, donde según con estos valores que vemos acá, podemos clasificar el suelo, y además podemos clasificar con la granulometría si es arenoso o no es arenoso, si es arena o grava, ¿verdad? Acá tenemos que es un suelo de limo de alta plasticidad, como lo dice la nomenclatura, ¿verdad? Según la carta de plasticidad. Y tenemos la capa C, que según la nomenclatura es una arcilla limosa. Y ninguna de las dos cuenta con características arenosas, ¿verdad? Ya que tenemos unas granulometrías muy finas según los resultados del ensayo.
En el estudio también podemos obtener lo que es el nivel freático, ¿verdad? Que serían las aguas subterráneas, que también es un dato importante. En este caso no nos apareció el nivel freático, ¿verdad? Pero puede haber casos de que sí, entonces también es bueno identificarlo. Acá tenemos esta tabla donde podemos obtener los valores de cohesión también. Una otra forma de obtenerlo por medio del valor de N del SPT, ¿verdad? Del ensayo que se realiza. Entonces, esta es una de las maneras de obtener también el valor de cohesión, ¿verdad? Donde lo obtenemos según el valor de NSPT, que ya lo vamos a ver más adelante en los perfiles. Tenemos la capacidad de soporte, ¿verdad? Que también es muy importante que la identifiquen en el estudio y para cada estrato. Acá tenemos que en cada una de las perforaciones se identificaron 3 tipos de estratos según su capacidad de soporte, ¿verdad? Donde un estrato tenemos una capacidad de 5 toneladas por metro cuadrado. En otro estrato tenemos 8 y en el estrato más profundo tenemos las 20 toneladas. Y igual en la perforación 2, ¿verdad? Aquí nos varía un poco la capacidad de soporte. Entonces, este es otro valor o tabla que se debe extraer para colocarlo en lo que es el caso práctico. Consulta, no, ahí en Colombia los estratos, bueno, según su zona, se obtienen capacidades de soporte muy bajas, altas, o la roca está muy superficial. No sé si tiene alguno cuenta con alguna de esa información. Muy bajas. Ok, Santiago. Me imagino que son estratos blandos. Acá en Costa Rica se da mucho eso también, los estratos blandos, entonces hay que estar este, viendo a ver cómo se diseña la cimentación, ¿verdad? Para cumplir con las características del proyecto. Por eso acá en Costa Rica también se da mucho. Y en las zonas costeras, ¿verdad? Que es en las zonas donde se da más que la roca o el estrato rocoso está muy superficial, ¿verdad? En las zonas costeras por lo general. En este estudio se realizó un análisis de estabilidad, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero igual para que lo vayan viendo este, en el informe. Capacidad de soporte. Y luego en el informe nos vamos a ir a lo que son los coeficientes sísmicos. Ya que es otro valor importante que ocupamos para fuerza lateral. Son otros parámetros importantes que ocupamos para modelar el análisis, ¿verdad? Entonces acá, en fuerzas laterales, obtenemos lo que es el peso unitario saturado del suelo. En esta tabla obtenemos lo que es el ángulo de fricción del suelo, que también es un parámetro que vamos a necesitar ingresar al software, ¿verdad? Y vamos a tener los coeficientes de presión activa y pasiva de los muros en caso de que los vayamos a necesitar, ¿verdad? Entonces acá en esta sección es donde podemos obtener el ángulo de fricción y además el peso unitario saturado ya calculado. O si no, también lo pueden calcular según los parámetros que vamos a ver ahorita en los perfiles de perforación. Y acá ya continuamos con lo que es
coeficiente sísmico, ¿verdad? Según el código de Costa Rica, acá donde reportamos la zona sísmica, ¿verdad? Acá se reporta el tipo de suelo, si es S1, S2, S3. En este caso tenemos que estamos en zona sísmica 3, tenemos un tipo de suelo S3, por lo tanto, según la tabla que les presenté anteriormente en el PDF, obtenemos una aceleración de máxima sísmica, ¿verdad? De 0.36. Y de esta tabla se tienen otros parámetros que se utilizan para el diseño estructural del proyecto, ¿verdad? Ok, aquí ya vamos a pasar a lo que son las pruebas de infiltración. En estas pruebas de infiltración es donde podemos darnos cuenta si el suelo o estrato presenta permeabilidad o es impermeable, ¿verdad? Como ya lo sabemos. Acá tenemos que en una de las pruebas, el primer estrato nos dio como impermeable, ¿verdad? Sin embargo, sí presenta algún poder de absorción, pero según la norma de Costa Rica, el suelo clasifica como impermeable, ¿verdad? Y tenemos otra prueba donde ya el suelo nos clasificó como permeable. Entonces, con estas pruebas nos damos cuenta si el suelo es permeable, impermeable y demás. Y luego ya vamos a irnos a lo que son esto cuando vayamos avanzando ya con el análisis de estabilidad, lo vamos a ir viendo más a fondo, la ubicación de las pruebas, los, los ejes de estabilidad y demás con el perfil. Ahorita lo que estamos enfocando serían los parámetros. Y acá tenemos las hojas de perfil, ¿verdad? Donde estas hojas serían las hojas donde reportamos los resultados de campo y además se hace un resumen de la estratigrafía que se tuvo en el suelo y los parámetros que se tuvieron según la profundidad del suelo. Entonces acá tenemos que en la perforación número 1 se tuvieron estos valores de N, de SPT, ¿verdad? Donde está la columna del valor de N. Luego tenemos la columna donde dice descripción del suelo. Ahí tenemos la estratigrafía que obtuvimos según los límites de Atterbury, ¿verdad? Que ya se reportó en el informe. Y además, en las siguientes columnas tenemos lo que es el porcentaje de humedad, que es el porcentaje W, y tenemos lo que es el H sub S, que es el peso unitario seco. Luego tenemos la C, que sería la cohesión, ¿verdad? Pues acá abajo, al final de la hoja, tenemos el significado de cada uno de la simbología que tiene el perfil, ¿verdad? O la hoja de perfil. Entonces, de acá también podemos extraer ciertos parámetros del suelo, que es importante para nosotros clasificarlo e ingresarlo al software. Entonces, también para que, acá tenemos de la perforación 1 y acá tenemos de la perforación número 2, que tenemos los mismos resultados parecidos. Pues esto sería como les voy a presentar más o menos acá las fotos de las pruebas. Entonces, tenemos acá la foto de la perforación número 1, que sería el terreno, donde tuvimos esos resultados, ¿verdad? Y acá se iba a analizar un talud que descendía ahí después donde está esa perforación 2.
Acá tenemos lo que son las pruebas de infiltración, ¿verdad? Para ver la permeabilidad del suelo. Luego continuamos con la memoria cálculo análisis, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Vamos a volver a las diapositivas. Ok, vamos a ver. Algunos, vamos a ver si me entendieron bien o si alguno tiene alguna consulta o duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Lo que son este funcionamiento del programa, como lo que es en general, ¿verdad? Y lo que son los parámetros biotécnicos que mencionamos, que mencionamos un poco, los definimos, ¿verdad? En la presentación. Y además, lo fuimos a ver lo que es en un caso real, en un informe geotécnico, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta que quieran realizar, ¿verdad? O que quieran comentar. Los escucho, también podríamos hablar por el chat, ¿verdad? Algunos de estos parámetros ya son conocidos, los han logrado, han trabajado con algunos de ellos en algún momento. Me imagino que sí, ¿verdad? No sé si. ¿Ok? Entonces dice que sí, ya los has conocido. No sé cómo quieran realizar el caso práctico y si cada uno se consigue este, un informe de allá geotécnico o también yo les voy a poner un informe geotécnico, un caso real, ¿verdad? Para que también se puedan basar en eso. Pero el caso práctico se puede dar de esas dos maneras, ¿verdad? Yo les voy a agregar un informe en PDF donde van a estar cada uno de estos parámetros y ustedes tal vez me los tabulan en un documento, los extraen de ahí y me los tabulan en un documento para ya extraerlos y tal vez con esos parámetros y irlos modelando en el software, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a ahí ustedes toman la decisión si quieren hacerlo con uno de allá o lo realicen con el que nosotros agregamos a la plataforma. Entonces, no sé si no tienen ninguna duda o consulta entonces, o dudas. ¿Sí? Ok, dice Santiago que sí. Sí, de hecho, de esa es una de los objetivos, el agregar el informe a la plataforma, ¿verdad? Para que todo
se basen con eso. Sin embargo, si alguno se basara en alguno de Colombia, sí, sí debería que tal vez facilitármelo a mí, y entonces yo poder verificar ahí cada uno de los resultados. Pero si no, en la plataforma va a estar un informe donde se pueden basar todos en ese mismo para estar en el mismo camino, como dice Santiago. No hay más consultas o dudas, comentarios. ¿Ok? Conclusiones. Bueno, en esta presentación logramos conocer las características básicas y funcionamiento del programa SNOW, ¿verdad? Para realizar lo que es un análisis de estabilidad de taludes. Todos vimos las características básicas de los parámetros que ingresamos, ¿verdad? Cómo los obtenemos tal vez de una forma muy rápida. El funcionamiento del programa, su método de cálculo, ¿verdad? Este, y sus parámetros biotécnicos que utiliza. Y también, como ya mencionamos, pudimos ver lo que son los parámetros biotécnicos utilizados para el modelado de un análisis de estabilidad de talud, lo cual es muy importante, ¿verdad? Sin conocer estos parámetros o determinarlos o caracterizarlos, ¿verdad? Es casi que imposible realizar un análisis de estabilidad. Entonces, bueno, si no hay más consultas, dudas, la clase terminaría, bueno, lo que es la presentación terminaría hasta acá. Sin embargo, si tiene alguna consulta o duda, se podría evacuar, ¿verdad? Con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Yurley, ¿me escucha por ahí? Yurley, ya en las siguientes clases, voy a esperar que me conteste Yurley, para que procedemos. En las siguientes clases ya vamos a ir viendo lo que es la interfaz del programa, cada uno de los parámetros a ingresar, ¿verdad? Y demás para ir viendo el funcionamiento. La primera clase tal vez fue un poco bastante teórica, ¿verdad? Pero sí es bastante importante que lo conozcan y lo dominen un poquito, ¿verdad? Los parámetros básicos para poder continuar. Yurley, ¿me escucha por ahí, Yurley? Ok, me indica Luis Alberto mejorar el audio para la próxima clase. Ok, listo. Lo vamos a tomar en cuenta, Luis Alberto. No sé, ahí no sé si me puede indicar en qué parte, si en toda la clase el audio estuvo intermitente o en algunos lapsos de la clase se escuchó claro. Ok.
Sí, tal vez puede ser la red, en algunos casos se ve diferente, ¿verdad? Pero sí vamos a tomarlo en cuenta. Ahora ejemplos de 3D en estabilidad de taludes. Ejemplos de 3D como tal, déjenme analizarlo. A ver si vamos a hacer ejemplos de 3D, pero yo creo que no vamos a hacer ejemplos de 3D en estabilidad de taludes. Los vamos a hacer eh, normales en 2D, ¿verdad? Sin embargo, voy a revisar el programa como tal para ver si el ejemplo, si se puede realizar lo que es el ejemplo en 3D. Voy a tomarlo en cuenta, Luis Alberto. De momento no tengo un ejemplo planificado en 3D, pero voy a analizarlo para ver si podemos realizar un ejemplo en 3D en el programa. Sí tengo entendido que el programa trae la herramienta, pero vamos a analizarlo. O vamos a verlo, digamos, si podemos modelar un ejemplo en 3D. Si el programa trae la herramienta de modelar en 3D, sin embargo, voy a ver si con la información que tenemos lo podemos modelar, ¿verdad? Para poderlo realizar. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta, Luis Alberto, excelente. Si tiene más consultas o dudas, las podemos ir viendo. Vamos a esperar a ver que me conteste. Listo, muchas gracias. Si no hay más consultas o dudas, podemos terminar la clase hasta acá. Ya acá vimos lo inicial y la próxima clase sería para el día de mañana, ahora igual en el mismo horario. Entonces hasta acá estaríamos. Muchas gracias por la atención y los comentarios que tuvimos, y la idea es hacer un poco la clase más dinámica, ¿verdad? Entonces, viendo que somos poquitos y demás, tal vez estoy comentando bastante lo que vamos entendiendo, o si tenemos consulta, dudas, y que llevar tal vez un trato más de confianza y hacer de la capacitación de la mejor manera. Entonces, la clase terminaría hasta ahorita. Muchísimas gracias, y ahí les estoy comunicando cuando les subo lo que es el caso práctico a la plataforma, por medio de YourLay. Entonces, ahí les estamos indicando cuando les subimos la información a la plataforma para que ya puedan ir realizando lo que es el caso práctico. Muy buenas noches, y nos estaríamos viendo el día de mañana.